Buenas tardes, buenas noches a todos. Bien, voy a comentar una noticia aquí muy importante que puede afectarnos, que nos puede afectar a todos, que supongo que ya todos o muchos de vosotros ya habréis visto porque se ha dicho ya incluso hasta los medios oficiales, o los medios oficialistas de la élite. Se ha pasado también mucho la noticia por WhatsApp, Telegram. Supongo que alguna vez habrá llevado ya alguna de estas plataformas al Twitter, al Facebook. Es una noticia que nos afecta a todos, que sobre algo que yo he llevado tiempo advirtiendo, que acaba ya de salir, entrar en vigor el nuevo carnet o DNI del ciudadano europeo o de la Unión Europea. La Unión Europea acaba de impulsar ya su primer DNI de buen ciudadano. O sea, aquí entrará en vigor a partir del 2 de agosto. Ya dejarían de ser en vigor, dejarían de tener vigencia los DNIs, que a medida que fueran caducando se irían ya eliminando. ¿Y por qué digo DNI de buen ciudadano si el DNI de buen ciudadano va por puntos y aquí aún todavía no se ha nombrado nada de puntos? Bueno, pues en principio lo del carnet de buen ciudadano, eso llegará más adelante, pues ya sabes que todas estas cosas se van haciendo poco a poco. De ahí por ejemplo, la aprobación esta de la ley de control de datos del 2008 y 2009 y la actual actualización de esa ley, que sí crea muchos más datos. Entonces, ¿en qué nos beneficia y en qué nos afecta esto? Pues el DNI en principio, sí, en principio más cómodo, porque incluso al ser un DNI digital podrás llevarlo en cualquier sitio, al igual como el pasaporte COVID, que ya está ahora en vigor, ¿no? Que por eso es por lo que se habla mucho de que van a quitar las mascarillas. Y esto será como esto, o sea, será como un carnet de identidad que sea digital y podrás llevarlo incluso hasta el móvil como un código QR, que es lo mismo que ser el pasaporte COVID, que por eso es por lo que ahora ya están diciendo que van a quitar las mascarillas y toda esta historia, ¿no? Bueno, dijeron que a partir de junio las quitaban pero para el aire libre, de momento, para interiores aún no. Ahora dicen para julio, ¿no? Al principio decían para junio, ahora dicen para julio, o entre finales de junio y principios de julio, no sé. Pero más o menos va por ahí, ¿no? Lo que quiero saber es si las van a quitar para todos o van a hacer como en Estados Unidos, porque en principio será el plan. Que el Joe Biden ya ha dicho que se eliminará al aire libre solamente para los vacunados, ¿no? Los que no están vacunados deberían seguir llevándolas porque eso se identificará con el pasaporte. Porque coincide la casualidad que justo ha entrado en vigor ahora, porque en principio la intención es esa, ¿no? El mensaje es claro de que si tú no te vacunas, pues seguirás llevando mascarilla hasta que lo hagas, ¿no? El mensaje que transmitió Joe Biden con esas palabras en Estados Unidos. Porque ya sabes que Joe Biden sigue la misma retórica de Trump. Sus palabras en este aspecto fueron bien claras, ¿no? Entonces aquí, en principio, dicen que se quitará, pero no creo que la quiten. Las restricciones no se van a quitar del todo. De hecho, las mascarillas ya han asegurado que aunque han llegado para quedarse, se pueden relajar un poco las medidas, pero han llegado para quedarse. Eso quiere decir que los interiores seguirán. Y posiblemente, independientemente de que las quiten a nivel general o las quiten solo a los vacunados, en septiembre volverían otra vez de nuevo las restricciones y mascarillas al aire libre también. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de las nuevas variantes que ya está, porque claro, si una mentira ya parece que ya se va desmontando, o parece que ya se va solucionando el tema, teniendo en cuenta que la élite ha invertido tanto dinero en todo esto, pues lógicamente han de inventar más cosas. El tema tiene mucho juego. Es por eso por lo que de momento aún todavía no entraremos en guerra del todo, porque el tema tiene aún todavía mucho juego antes de entrar en guerra, ¿no? Entonces, claro, cualquier noticia que veamos así positiva, pues no debemos hacer mucho caso, porque esto es un tira y afloja. Porque ya se sabe que en verano es lo mismo que pasó el año pasado también. En verano relajan las medidas y luego, poco antes de acabar el verano, cuando llega el septiembre, pues ya apretan otra vez las tuercas, ¿no? A través de los medios de comunicación o lo que sea. Luego se apretan de nuevo las tuercas después. Pero siempre se hace básicamente lo mismo, ¿no? Primero se da una buena noticia, pero noticias optimistas en principio no damos caso de ninguna, porque todo esto va encaminado a hacer un tira y afloja. Es como la rana que la hierven lentamente en agua hirviendo, bueno, en agua que la van calentando cada vez más hasta que hierve, porque si la pusieran enseguida en agua hirviendo saltarían, ¿no? Claro, esto es una especie de norma que se van haciendo, que es por eso por lo que yo dije que esto iba dirigido precisamente al tema ¿no? Al tema de impulsar, es un experimento de ingeniería social para experimentar, para ver hasta dónde obedece la gente, para luego ir imponiendo más cosas, para llegar hasta el DNI de buen ciudadano. En principio no va a ser por puntos, pero es por sistema biométrico.
Que por cierto ahora también corren rumores de que lo mismo como antes con lo del Trump, que el Trump luchaba contra la élite y todo eso, que permaneciéramos todos en casa, que las cosas se iban a solucionar. Ahora circulan rumores de un segundo Nuremberg a partir del mes de julio, que va a haber un segundo Nuremberg para juzgar a todos los que están colaborando con todo esto. Yo en principio, básicamente ya digo, en Alemania, el proceso de Nuremberg, que se llamó así precisamente porque se hizo en una ciudad alemana, en el que se juzgó los crímenes de guerra nazis y se pusieron las cosas en su sitio y se aprobaron todas estas normas de protección de derechos humanos, de las cuales quieren ahora salirse todos los gobiernos de la élite para impulsar su agenda. El tema este del proceso de Nuremberg fue más bien porque hubo una guerra y lógicamente Alemania perdió la guerra, se consiguió derrotarla, pero antes no se podía juzgar a los criminales porque aún estaban al poder y eran muy poderosos. Lógicamente tienes que hacer una guerra y derrotarlos primero. Primero hay que hacer una guerra porque, claro, cuando hay un gobierno, y sobre todo cuando hay más de un gobierno implicado, son varios o es prácticamente todo el sistema que está corrupto, ¿quién puede dar esa orden? ¿De dónde puede venir la orden? ¿Cómo van a arrestar? ¿Cómo van, por ejemplo, a hacer un proceso si todos los gobiernos y todo está corrupto? Aunque haya un tribunal internacional que no esté corrupto y de esa orden, no se puede interferir en la soberanía de otros países sin hacer una guerra. Primeramente, si tú quieres juzgar a gente que está metida en una dictadura, a estados corruptos, primeramente ha de haber una guerra mundial y luego si ganas esa guerra, entonces sí, se lleva ante los tribunales a los políticos, policías, militares, médicos, todos los que hayan participado en ese presunto genocidio, al tribunal de La Haya. Pero antes ha de haber una guerra y hay que derrotar a esos gobiernos, lógicamente, porque están al poder. Y los gobiernos son impulsados por la élite que domina el mundo y está todo implicado, está todo corrupto. A ver, me explico, eso en qué cabeza cabe, eso me parece que nos tratan de gilipollas, ¿no? Porque claro, ¿quién puede dar esa orden? Es como cuando dijeron que Estados Unidos iba a arrestar a políticos de aquí de España por su participación en el narcotráfico con Venezuela, ¿no? ¿Quién puede dar esa orden? ¿Cómo van a arrestar aquí a un político sin declararle antes la guerra a España? Es absurdo. Son cosas que no... Pues esto mismo que están diciendo. Sí que es cierto que se está luchando, pero que muchas de estas apelaciones han sido tumbadas todas, ¿no? Hay mucha gente que está luchando, se está yendo por tribunales, incluso internacionales. Algunos que dan razón, otros no. De hecho, incluso con respecto al tema de la vacunación, de momento no pueden hacerla obligatoria. Bueno, el tema de la vacunación, en principio el pasaporte COVID, como no pueden hacerla obligatoria, de momento pues sí, te dan otras 3 opciones, porque como legalmente con las leyes europeas que no nos protegen, y porque habría un fuerte rechazo todavía, porque primeramente hay que crear una crisis que lo justifique y que produzca el menor rechazo posible, ¿no? Que produzca más aceptación. Habría mucho rechazo y hay mucha gente luchando con las leyes internacionales en mano y todo esto, pues sería muy difícil. Entonces lógicamente dan la opción, al ver que eso atenta contra los derechos humanos, pues eso es por lo que la élite quiere derogar. Uno de los objetivos de la élite es suprimir totalmente los derechos humanos, porque muchas de las cosas que ellos quieren hacer van en contra de los derechos humanos, ¿no? De hecho, porque precisamente se interesa una dictadura para eso, por ese mismo motivo. Entonces, como no se puede obligar, pues entonces te dan 3 opciones. Sí que no te pueden obligar, pero sí que te pueden obligar a hacerte una prueba. Si tú viajas o vas por según qué sitios, que a la larga eso será incluso hasta para desplazarte por tu propio país o cualquier cosa que a ellos se les ocurra, a ti te exigirán, por ejemplo, hacerte una prueba. O sea, si no quieres vacunarte, pues te dan la opción de hacerte una prueba o de presentar un certificado conforme tú has pasado la enfermedad y que demuestre que tú tienes anticuerpos. Esas son las 3 opciones que más probablemente te van a dar, ¿no? Que puedas tú demostrar básicamente eso. O sea, esas son las pruebas que te van a seguir, ¿ves? Entonces, claro, esto, el pasaporte COVID, nombro el pasaporte COVID porque va un poco también junto con esto, que también estará hecho con un código QR, que ya lo hace así porque sea más difícil de falsificar, ¿no? Entonces la ventaja del DNI es esa. La ventaja del DNI, al igual que un pasaporte COVID, tú podrás llevarlo en papel o como es un archivo digital, podrás llevarlo impreso en papel o en el móvil o un código QR. El código QR a la larga será todo en código QR porque es un sistema que está más difícil de falsificar. Y a la larga pues será todo englobado en un chip, pero eso ya será a largo plazo, en un chip que nos obligarán a llevar. Pero de momento esto va así poco a poco. Luego será ya por puntos, el sistema que luego ya se enseña como, aunque ya una vez ya os enseñé, os enseñaré cómo funciona, el de China. En China ya funciona hace años, ahí no es tan duro, pero también se castiga al ciudadano con restricciones a derechos por no cumplir con alguna ley, o en el caso que la vacunación sea obligatoria por no llevar las vacunas. Eso sería carnet por puntos, ¿ves?
la Unión Europea puso un DNI biométrico. O sea, ¿esto en qué nos beneficia? Que primeramente que es un DNI biométrico. O sea, el DNI, o sea, el beneficio que tiene eso, que tiene, o sea, tiene facilidades que no tienes que llevar la tarjeta, todo eso, ¿vale? Pero el biométrico, ¿qué significa? Biométrico, si digamos que si por ejemplo hasta ahora el DNI con nuestra foto y una huella digital nuestra ya bastaba para estar fichados como ciudadanos por si cometemos algún delito o lo que sea, pero porque todos tenemos que estar registrados ya. Cuando nacemos ya se hace un registro de la persona que nace, luego se hace el DNI. Aparte de estos datos, pues la policía pues requería también otros datos más personales, como puede ser las 5 huellas dactilares en vez de una. No sé si de los pies también, pero podría ser de las 2 manos. O sea, las 10 huellas dactilares, las 5 de cada mano. Luego podría ser también un escaneo de reconocimiento facial o el iris de la pupila de los ojos. O también algún caso que más adelante, a lo mejor al principio no es obligatorio, pero más adelante se podría poner obligatorio también un dato genético, ¿no? Una información de tus datos genéticos, o sea, una prueba genética. Entonces son datos que son personales, que violan mucho la intimidad de la persona y que ya se han aprobado ya leyes para que esto no signifique la identificación, que precisamente la ley de control de datos se basaba en eso, que tú estabas obligado a facilitar tus datos al gobierno, que esto ya salía de la famosa ley de control de datos, ¿no? Que tú estabas obligado a facilitar datos al gobierno y que eso no iba contra ningún derecho, o sea que más bien ha facilitado el derecho, porque todos tenemos derecho a ser identificados por tema de seguridad. Que por tema de seguridad este requerimiento no entrará en ninguna violación de los derechos humanos. O sea que ya por eso ya se ha aprobado una ley de biométrica aquí que recopilará esos datos. La ampliación de la ley de esta de... Aquí en la Unión Europea ya se ha impulsado esto. Le llaman interoperabilidad de los sistemas de formación de la Unión Europea en el ámbito de las fronteras y los visados. Se aprobó en el último plenario del Parlamento Europeo con la oposición de Verdes y Izquierda Unitaria por 511 votos a favor y 123 en contra y 9 abstenciones. Suponen nuevas medidas que permitirán que los sistemas de información de la Unión Europea relacionados con la seguridad, la migración y la gestión de fronteras tengan más datos y la creación de una suerte de DNI biométrico para personas no comunitarias. Esto por un lado, esto es lo que vino luego ya. Aparte de esto ya, los datos biométricos, esto es muy jodido porque ya sabemos ya de qué va el tema, que precisamente por eso mismo tenían tanto interés en poner cosas obligatorias como a revisiones médicas ya con analíticas de sangre obligatorias en las empresas, o sea, y otros datos más, que en México precisamente ya se ha impuesto también una ley de datos biométricos, ¿no? Pues aquí ya hay una noticia de la Unión Europea quiere crear el mayor, pero pues aquí la Unión Europea, esta noticia ya era del 2019 que ya la Unión Europea hablaba, porque claro, ya hablaba de crear la mayor base de datos biométricos. Porque claro, el DNI será como el DNI nacional, pero será de ciudadano europeo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros datos, aunque al principio nosotros los registremos en nuestro país, los tendrá también la policía de nuestro país, pero ellos ya no serán los dueños de esos datos, ¿no? Sino que irán a la central de la Unión Europea, o sea, la capital de la Unión Europea, que es Bruselas. Se gestionará todo desde Bruselas. Aquí será como una pequeña comunidad autónoma donde todo estará registrado. O sea, España tendrá una copia de esos datos, sí, pero el principal banco, o sea, los jefes serán en la Unión Europea, en Bruselas. Ahí será donde estará la central de los datos de todos los ciudadanos europeos. Estarán registrados. El registro, podemos hacer el registro aquí, pero aquí no se encargarán ya en la Unión Europea. Aquí solamente habrá una copia, ¿no? La policía aquí tendrá una copia de esos datos, porque las policías de todos los países europeos puedan identificar a la gente, pero esto se gestionalizará todo desde la Unión Europea. Por eso, el Parlamento Europeo ha dado luz verde al repositorio de la identidad común CIR, o sea, CIR, por sus siglas en inglés, que contará con información crítica de 350 millones de personas, o sea, 350 millones de ciudadanos de la Unión Europea. Entre otros datos, este sistema aglutinará registro de identidad, nombre, fecha de nacimiento, huellas dactilares, escáneres faciales, tanto de ciudadanos europeos como fuera de la Unión Europea. Esto ya lo que estaban antes de hablarse del DNI, del nuevo DNI electrónico europeo, de buen ciudadano. Como si de una película de ciencia ficción se tratase, la Unión Europea quiere contar con la mayor base de datos biométricos del mundo, o casi una recolección mayúscula de registros de identidad
nombre, fecha, nacimiento, etcétera, huellas dactilares y escáneres faciales, tanto de ciudadanos europeos como de fuera de la Unión Europea. O sea, si alguien de fuera de la Unión Europea viene aquí, a pasar el tiempo también tendrá que ofrecer su careto, escanear su cara o ofrecer sus huellas dactilares o alguna prueba genética, ¿no? Eso es lo que al menos ha votado el Parlamento Europeo al autorizar la interconexión de los sistemas de control, fronteras, migración y policía de todos los países del viejo continente. El resultado, un repositorio de identidad común, CID, por sus siglas en inglés, que contará con información crítica de 350 millones de personas. En este punto de CID será la tercera fase de seguimiento de personas más grande del mundo, justo detrás de los sistemas utilizados por el gobierno chino y el sistema de azar de India. Pero las expectativas es que conforme se vayan interconectando más sistemas y favoreciendo la cooperación de más gubernamentales, de entes más gubernamentales, las cifras europeas pueden llegar a lo más alto en esta particular competición. La centralidad es menos conocida de las grandes dictadores. Hitler dibujó 3 veces el nanito Stalin. Aquí en los sistemas cubiertos, las nuevas normas incluirían el sistema de información Schengen, Eurodac, el sistema de información Vis-a-Vis. Todo esto es lo que te pone. 300 millones de personas, incluso varios colectivos de defensa de derechos humanos, han tirado este sistema como el punto de no retorno en el camino de la Unión Europea a convertirse en el gran hermano del siglo XXI. Entre estas preocupaciones sobre la privacidad y la gestión de datos tan sensibles como esto, tanto el Parlamento como el Consejo Europeo han prometido garantías adecuadas para regular el acceso y el uso de esta información, ¿ves? Ellos, con la excusa que ellos velarán porque esa información no se haga mal uso de ellas, pues tú estarás obligado, bajo la seguridad de que ellos protegerán esos datos, a dar tus datos, como la famosa ley de control de datos. Porque esto viene de la famosa ley de control de datos que aquí se aprobó en 2010 o 2009. Claro, son leyes que en principio se van aprobando, como esto que decían que todos los teléfonos móviles, IPs de ordenadores y todo esto deben ir asociadas a un DNI, ¿no? Todo esto lo vimos lógico, incluso antes de que se aprobara sabíamos que tarde o temprano algún político que subiera al poder lo iba a aprobar, porque era normal que si usted tenías un móvil, aunque no fuera de contrato, aunque fuera de prepago, tú tienes que estar identificado. Eso es lógico y totalmente normal, ¿no? Que si usted tienes un teléfono móvil has de estar identificado. Entonces, claro, eso era una cosa que ya se veía lógica que iba a pasar, algo que es muy lógico, pero claro, no vemos el trasfondo de esto. Cuando se aprueban leyes, normalmente no se aprueban así como así, porque ya sabemos que esto lo van metiendo poco a poco. Entonces se aprueban por algo, por alguna razón, por algo que se va a hacer a lo mejor más adelante, o que se espera hacer, y que precisamente por eso mismo se están ya imponiendo leyes que vayan a eso, ¿no? Entonces, claro, la situación de crisis que se ha creado ahora, precisamente porque esto ya se habló, esto es del 25 de abril de 2019, o sea, muchos meses antes de que entrara en vigor lo de la pandemia, que ya se empezaba a hablar de la pandemia y se hablaba de esto. Lo cual ya significa que ya tenían planeado crear todo esto para poder acelerar el tema, ¿no? Por eso en el 2019 ya se hablaba de, aunque ya lo tenían planeado hace años, pero ya se hablaba ya más abiertamente de esto, de crear, claro. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través del DNI europeo, porque la única forma que hay de obligar al ciudadano a que ofrezca sus datos, pero claro, si la Unión Europea quiere tener datos biométricos de todos los ciudadanos, te los han de exigir de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de exigirlos que a través de un carnet de identidad? Los responsables de la Unión Europea indicaban la pasada semana que el CID identificará las bases de datos, unificar las bases de datos que ya existen, tales como el sistema de información Schengen, Eurodac, el sistema de información de Vis-a-Vis. Básicamente dice lo mismo que en el otro. Este sistema del pasado 25 de abril en el Parlamento. Se aprobó el 25 de abril de 2019 en el Parlamento Europeo. Esto fue aprobado en 2019, aunque ya se hablaba antes. Y entrará ya en vigor ahora con el DNI, con el nuevo DNI electrónico, porque ya empezó saliendo al principio el DNI electrónico, que es el DNI este del chip que todos tenemos. Primero empezó saliendo el DNI electrónico, eso ya era un paso. Ahí estamos todos más identificados, se puede usar, es más cómodo para nosotros, pues se puede usar por internet, sí, pero el DNI ya tiene un chip ya, ¿no? Eso ya empezó ya con el tema del DNI electrónico. Es una cosa que ya empezó con eso. Luego ya más o menos se va ampliando ya más el tema. Y entonces ya se van poniendo otras cosas. Pero esto en principio empezó con el DNI electrónico y ahora será el DNI electrónico de la Unión Europea. Entonces, esto de momento aún todavía va a ser así con datos, no se va a poner el crédito social, porque han de haber una serie de crisis que tengan por el cual se tengan que aprobar nuevas leyes que tengan que restringir derechos de tal manera que el ciudadano los derechos tenga que ganárselos, ¿no? Claro, ¿no? O sea, el crédito social funciona de esa manera, porque ya sabes que funcionará por puntos, pero eso seguramente entrará en vigor más adelante. Todo esto, curiosamente, al poco tiempo el gobierno ha aprobado una nueva ley de registro civil
de registro civil en el cual se elimina el libro de familia, entonces tendremos un código adherido. Esto, claro, esto es una cosa que también es tan importante, lo que ahora con la pandemia se están acelerando más todos estos nuevos cambios de leyes, ¿no? Pero es una cosa que tú de momento no le das importancia, o sea, mucha importancia a esto no se le da. Pero claro, ya sabemos que cuando, por ejemplo, se hace una cosa siempre es por algo. Normalmente cuando se hacen algunas cosas siempre, o sea, nunca se hacen las cosas por nada, siempre se hacen por algo, ¿no? O sea, generalmente siempre cuando se hace algo de esto, se hace siempre... Todo esto se hace siempre por alguna razón. Entonces, claro, la ley de registro civil inquieta a los jueces de paz. La modernización de esta norma genera confusión en el colectivo al no quedar definidas sus competencias. Esto es una nueva norma que ha salido de esto de... Pero luego aparte... O sea, hay una norma en el que ahora habrá una nueva norma de la ley de registro civil en el cual tú, por ejemplo, estarás registrado cada ciudadano tendrá un código. Será un registro digital, también todo irá digital. Por eso es porque se hablaba tanto de la digitalización, que cada ciudadano va a tener un código, un código digital o algo así, y seremos, aparte del número de DNI, será un código. Entonces será un registro electrónico de cada ciudadano. Y entonces el libro de familia dejaría de ser tan importante. Seguiría existiendo de momento, pero está dispuesto a desaparecer, ¿no? Porque ahora familia ya no hay tanta gente que se cansa, no hay tanta importancia no se le da tanta importancia como antes al libro de familia, entonces será solamente el individuo. Seremos un número para ellos. Luego, aparte de eso, también ha habido una reforma de la ley de control de datos y vigilancia. Como ya sabéis, habrá una nueva norma de... Claro. Habrá una nueva norma de registro y habrá... esto del DNI habrá una nueva norma que es... cuando llegue el DNI, entonces ya se hará con el DNI, pero habrá una nueva norma que tú tendrás que dar tus datos biométricos, que el gobierno podrá reclamar los datos biométricos, o sea, datos de cualquier ciudadano, sea el que sea, y eso no incurrirá tampoco en una violación de derechos humanos, según la ley, porque será hecho por seguridad. Esta es una norma que se ha aprobada recientemente en el BOE, curiosamente justo cuando va a entrar en vigor el DNI electrónico, porque claro, con el DNI electrónico mucha gente podría acogerse a la ley de derechos humanos, que es precisamente lo que está pasando ahora con la pandemia, que mucha gente reclama, pero que todas esas operaciones son echadas para atrás, no cuaja prácticamente casi ninguna. Entonces tenemos el tema este que han cambiado ya algunas leyes, porque claro, cuando se hace un cambio de ley siempre es por algo. Todo esto viene a raíz de la ley esta de control de datos que se aprobó en 2009, que por cierto en México, la ley esta del 2009 también fue aprobada en México, en la que se obligaba, por ejemplo, a dar el número de teléfono, o sea, a dar el DNI, o sea, a poner nombre y número de DNI a cada teléfono, a cada número de teléfono que viniera. Esa ley de control de datos que se aprobó aquí, que las compañías estaban obligadas a dar de baja a los teléfonos de los usuarios que no cumplieran con la nueva normativa. Al igual como también los trabajadores que no se sometieran, que estaban obligados porque hacían un trabajo público, estaban obligados a someterse a la revisión médica y a la analítica anual. Si no lo hacían, también las empresas estaban obligadas. Entró en vigor una obligación para las empresas y para sus empleados de la revisión médica, que quien no la hiciera, entonces la empresa estaba obligada a prescindir de su trabajo, o sea, a despedir de su trabajo a todo aquel que no se sometiera, ¿no? O a suspenderle el sueldo o despedirlo, o a sanción disciplinaria. Pues esto es lo mismo con las compañías. Pero en México se encontraron con un problema. Que la mayoría de gente, había muchos más móviles aquí con tarjeta, porque aquí mucha gente ya usaba contrato y había menos móviles con tarjeta. Y muchos pocos se debieron negar. Entonces todo el mundo pues pasó por el aro, ¿no? Pero en México, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió exactamente? Pues que en México no se pudo aprobar
esta nueva ley en su momento precisamente pues, se echó atrás porque aunque se aprobó por mayoría no se pudo seguir precisamente porque hubo mucha gente, bueno, una gran cantidad de gente que se negó a dar sus datos, ¿no? Y, claro, y las compañías de móviles no estaban dispuestas a dar de baja tantas líneas porque habían pocas líneas de contrato y vivían mucho más de los móviles de tarjeta, ¿no? Entonces las compañías de teléfono, ante la negativa de tanta gente de dar datos, fueron dando tiempo para que la gente lo diera, pero la gente como no quería identificarse, y aunque las compañías de teléfono estaban obligadas por ley, porque si no les multaban a ellos, a dar de baja a los usuarios que no se querían identificar, no lo hicieron porque tenían que dar de baja demasiadas líneas. Entonces, ¿qué pasó? Que al final la ley esa se echó atrás, que es exactamente lo que digo yo, ¿no? Con el tema este. El tema este, o sea, esto solamente lo puede parar la gente desde abajo. De arriba no esperéis nada, por ejemplo, con referencia a la situación actual que estamos viviendo desde el año anterior. Tal como ya he dicho, el poder pertenece al pueblo, eso debe ser desde abajo. De arriba no esperéis nada, porque por muchas apelaciones que se hagan, el Tribunal Internacional o el Tribunal que sea las va a echar todas para atrás, las va a tumbar todas. O sea, no va a valer de nada ir a juicios, o sea, estos que están yendo a juicios o lo que sea, eso no vale absolutamente para nada. La única fuerza que hay, una vez aprobada una ley, da igual que sea inconstitucional o no, esa ley hasta que no cambie está ahí y se tiene que cumplir. Entonces, yo tampoco yo que esté incitando ahora a la desobediencia, cada uno que haga lo que quiera, pero dentro de esto nosotros podemos negar, es igual como el tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas acabaría si, por ejemplo, ahora mismo todos salimos a la calle, todos o casi todos, más de la mitad sin mascarilla. A todos no nos pueden multar ni nos pueden meter en la cárcel, ¿no? A ver, sería exactamente básicamente lo mismo. O sea, eso lo acabaríamos nosotros así. O sea, pero claro, es igual como es el tema del servicio militar. El servicio militar obligatorio, ¿cómo crees que acabó aquí en España? Bueno, se puso la excusa que como que últimamente, debido a que en unas guerras modernas, al tener casi todo el mundo armas nucleares, porque el que no tiene las tiene de forma oculta o lo que sea, y que una guerra en la que se disparan artefactos nucleares no harían falta soldados de reemplazo, y que lo que más hacen falta son soldados profesionales, pues entonces como era muy difícil ahora con la situación de armamento nuclear y todo eso, que haya una guerra importante en la que requieran tropas adicionales de reemplazo, pues entonces se suspendió por eso, ¿no? Esa fue la excusa que pusieron para el motivo que dijeron los políticos por el cual se suspendía el servicio militar, digamos. Que está suspendido, que tampoco está anulado porque tanto la Constitución como la Carta Magna lo sigue marcando, ¿no? Que es lo que hemos dicho, ¿no? Es igual como la ley de la vacunación obligatoria. La ley de vacunación obligatoria la tienen todos los países en su Constitución y en su Carta Magna. Otra cosa es que se llegue a aplicar o no llegue a aplicarse. Por eso la Unión Europea llegó a la conclusión que eso no iba en contra al principio dijeron que sí, pero luego recibieron presión de la élite y dijeron que no, que eso no va en contra de la democracia que se puede hacer, ¿no? Pues el tema de la pena de muerte, básicamente, el tema del servicio militar, al igual como la pena de muerte y todo esto, básicamente lo mismo. Todas estas cosas, todas estas leyes, absolutamente todas van dirigidas a eso. Entonces, ¿qué pasó? El servicio militar, aunque es una cosa que se ha suspendido temporalmente, se puede volver a recuperar, pero suspendido precisamente por esa sencilla razón. ¿Por qué? Porque hubieron tantas objeciones de conciencia. O sea, al principio se hacía por sorteo porque había mucha gente y pocos sitios. Después, como ya la tasa de nacimiento ya bajó un poco y aparte de eso, ya se crearon más sitios, se crearon más espacio para que pudieran ir todos, porque claro, todo eso no cabía. Porque como era una época en la que se tenían muchos hijos, a los que les tocaba hacer la mili, como había muchos, pues se hacía por sorteo. Si te tocaba tenías que ir y si no, no, eras excedencia de cupo. Entonces, cuando ya dejó de haber excedencia de cupo porque decidieron crear más puestos para que hubiera más espacio, para que no se librara a nadie, para que fueran todos, entonces se dio la opción, como había mucha objeción de conciencia, no podían meter todos en la cárcel, se dio la opción de objeción de conciencia, pero que tú tenías que hacer algo a cambio, ¿no? Si no querías hacer servicio militar, todo el mundo lo recuerda eso, tenías que hacer, yo me hice también objeto de conciencia, tienes que hacerte el servicio civil social obligatorio. Si no querías hacer servicio militar obligatorio, tenías que hacer servicio civil social, ¿no? Tienes que hacer otra cosa a cambio. Pero claro, si no, entonces ya eras objetor insumiso. Objetor de conciencia era que tú hacías otra cosa a cambio. Pero claro, como que las objeciones, tanto de conciencia como a nivel de insumisión, empezaron a aumentar cada más porque también había gente que no quería hacer nada. ¿Qué pasó? Que llegó un momento que era tan alto el nivel de objetores de conciencia, objetores insumisos, que no se podía meter a nadie en la cárcel, ¿no? Porque de hecho, pues claro, porque no cabía nadie en la cárcel, porque claro, no habían tantos, porque normalmente se castigaba también con una multa, se penalizaba con multa y con 10 años de prisión por desobediencia civil, o el delito de desobediencia civil o deserción se castigaba, claro.
se castigaba con mucho con la cárcel, claro, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de jóvenes, no, además de que no podían meterlos a la cárcel, la mayoría de jóvenes multa tampoco podían pagar porque, a no ser que las pagan sus padres, la mayoría estaba en el paro, estaban estudiando, eran estudiantes, ¿no? Que incluso algunos pedían prórroga hasta los 25 años, era lo máximo que podías pedir de prórroga por tema de estudios. Entonces, pero que al final se decidió pues abolir el servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque no se podía justiciar a todos no se podía meter en la cárcel. Y entonces muchos quedaban indemnes, quedaban impunes ante la ley. Claro, si quedaban impunes ya peligraba el servicio militar obligatorio. Porque claro, si el servicio militar sigue siendo obligatorio y no puedes castigar a quien desobedece, todo el mundo va a desobedecer. Porque al ver que no castigan, pues entonces animarán y serán cada vez más. Si no se puede castigar a nadie, pues son muchos, eso facilitará, producirá el efecto llamada y facilitará que hayan otros que se enteren y que no se atrevían a desertar y que en ese momento se atrevan a objetar por ese motivo. Y claro, como que la pena de muerte tampoco se podía aplicar porque no estábamos en temporada de guerra, porque la pena de muerte militar solamente puede aplicarse, que aún existe, solo puede aplicarse en casos de guerra o de casos muy graves que pongan en peligro la seguridad nacional, y no estábamos en esa situación, ¿no? Pues entonces tuvieron que decidir abolir el servicio militar. Pero que en realidad eso son leyes que ahora mismo quizás lo vuelvan a poner otra vez en muchos países, ya lo están recuperando por el tema de las guerras que tenemos ahora, de las situaciones de guerra fría que estamos viviendo ahora requieren volver al servicio militar obligatorio, que se volverá a implantar otra vez. Que precisamente la pena de muerte se abolió, pero aún todavía existe, porque en la Carta Magna, no solamente de otros países, sino aquí en España, la Carta Magna también está. La Carta Magna, yo si creo lo demuestro, o lo puedo demostrar yo. ¿Ves? Carta Magna española sobre la pena de muerte. Esto estaba más o menos por aquí. La pena de muerte del mundo. En una página de estas de izquierda, el Mundo Obrero, aquí también lo dice. Pena de muerte en España. España eliminó de su ordenamiento jurídico la pena de muerte, pero sigue figurando en la Carta Magna. Debería desaparecer para no dar ideas a los cromañones políticos. Porque claro, se puede recuperar eso. Lo que pasa que es mucho más difícil hacerlo, pero se puede volver a implantar cuando ellos quieran. Eso igual como antiguas leyes, como lo de la vacunación obligatoria para trabajar en empresas y todo esto son antiguas leyes que pueden recuperarse, que esas volverán. Pues también el tema de la pena de muerte es un tema que se puede volver a implantar. En la Carta Magna sigue existiendo, ¿eh? Hace 23 años que España eliminó de su ordenamiento jurídico la pena de muerte en cualquier circunstancia a través de la ley orgánica. En 1995 se quiso eliminar la pena de muerte militar, la que aún existía. Pero claro, eso no se puede eliminar, pero aún sigue estando en la Constitución, porque la Constitución no se ha cambiado. ¿Ves? La pena de muerte en tiempo de guerra apoyada de reforma en el 95 se quiso eliminar esta, que aún sigue existiendo, unánime por todos los grupos parlamentarios de entonces, pero solo en la teoría, porque a pesar de este texto legal, el artículo 15 de la Constitución española sigue manteniendo que queda abolida la pena de muerte, salvo la que pueda disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Por lo tanto, es cierto que la ley orgánica anuló la pena de muerte para tiempo de guerra, tal como está recogida en el Código Penal militar, y que además reprimió todas las referencias legales a la misma, haciéndola desaparecer del ordenamiento jurídico. Sin embargo, desaparecida del todo no está, porque sigue figurando en la Carta Magna y a la vista de la deriva política actual deriva desaparecer, pero no ideas. Así. Claro, y en la Carta Magna sigue estando todavía. En la Carta Magna sigue estando la pena de muerte, no solamente por tema militar, sino en general, incluso para asuntos políticos. Eso en cualquier momento se puede recuperar. Claro, para recuperar sería un proceso de la Constitución ya más largo, ¿no? Pues aquí pone el proceso que se debería hacer. Reforma constitucional. Aquí hay otro que pone reforma constitucional, pero yo os lo demuestro, para que no diga, que nadie diga aquí que yo me invento las cosas. Yo lo demuestro, que lo pone en la Carta Magna. Hay una noticia que dice que en la Carta Magna viene recogida la pena de muerte, que aún está. Las leyes de la Carta Magna son antiguas leyes que existían, que están ahí, pues alguna vez hay que volver a recuperar. Las leyes, digamos, que más que anularse de todo se suspenden, quedan suspendidas, pues si alguna vez hay que volver a aplicarlas por cualquier motivo, ¿no? Esa es básicamente eso. Por ahí que una reforma constitucional para instaurar la pena de muerte. La instauración de la pena de muerte en España exige un complicado mecanismo constitucional desde un punto de vista puramente aséptico. Diario 16 de la planta de la viabilidad a destacados juristas cuyas respuestas abren una viva polémica sobre el tema. Madrid, para instaurar en España la pena de muerte es necesario reformar la Constitución. Su abolición queda consagrada en el artículo 15, salvo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra. Solamente podría aplicarse la pena militar porque esa sí que sigue existiendo en la Constitución, pero para ponerla para otra cosa habrían de modificar ese artículo, eso es lo primero. La reforma de la Constitución exige el mecanismo más complicado porque la abolición de la pena de muerte se incluye en la sección
primera del artículo. O sea, lo más complicado es la Constitución, porque para cualquier reforma de la Constitución tiene que aprobarla el Congreso, las Cortes y todo, ¿no? Tenemos que modificar la Constitución, pero eso en cualquier momento se puede hacer. Si se quiere recuperar una antigua ley, se puede. Es un proceso más complicado, pero se puede volver a implantar, o sea que eso existe. Lo digo, no se aplica, pero son leyes que no se aplican, pero en cualquier momento pueden aplicarla, porque ya hay países que ya están planteándose recuperar antiguas leyes por el tema de crisis que tenemos anteriormente creadas ya, con anticipación. Moderna Constitución, la mayoría de las tendencias posteriormente se pone. Mecanismo, Constitución, el artículo, ¿ves? Aquí pone preliminar del capítulo segundo, sección primera del artículo primero, en caso de que se ocupe el segundo, es posible instaurar la pena de muerte, evitando el elevado coste político que supone disolver las actuales cortes. Hay que disolver las cortes, ¿no? Para someterlo a referéndum también. También se puede someter a referéndum. Procedimiento compatible que establece nuestra Carta Magna, realizar la reforma constitucional. La Carta Magna sí que la reforma constitucional también, para implantar la pena de muerte. Pero estando en la Carta Magna es una antigua carta de antiguas leyes que hay ahí, que pueden ser recuperadas, que no se quitan si no se eliminan de la Carta Magna, son leyes que quedan ahí, que pueden ser recuperadas otra vez, ¿no? Al igual como las leyes extras que hay dentro de los artículos de excepcionalidad de la Constitución, que pueden aplicarse o pueden no aplicarse, como el caso de la vacunación obligatoria, por ejemplo, ¿no? Que puede ser que se aplique o puede ser que no se aplique. Tiene que haber una emergencia muy grande para que pueda aplicarse. De regular el artículo 168, establece la pena de muerte a través del procedimiento menos rígido del artículo 157. O sea, aquí pone de qué forma se procedería para volver a instaurarla, pero que se puede volver a instaurar otra vez la pena de muerte. Eso sin lugar a dudas. Instalarse se puede volver a instalar porque eso está aquí. Está recogido en este artículo. En México precisamente ya... claro. En México ya precisamente ya ha salido también hace poco la ley biométrica, que muchas empresas ya piden datos biométricos, a pesar de que es anticonstitucional. O sea, incluso en colegios también se rumoreaba, y sobre todo en algunos estados de Estados Unidos, que ahí ya sabemos que ya existe la dictadura de control biométrico ya. De hace tiempo que piden datos biométricos de algunos alumnos y con la amenaza de expulsarlos si se niegan a darlos, ¿no? En universidades y todo esto. Esto es algo que ya se está empezando a imponer. O sea, la élite ya quiere empezar a imponerlo en todo el mundo, ¿no? Quieren nuestros datos biométricos. Al igual como llevan años persiguiendo ya la forma de vacunarnos a todos a través de una pandemia, si no existe la creamos, pues esto es lo mismo. Es nuevo DNI europeo más seguro y adaptado a la legislación sobre identidad digital. Con la identidad digital incluirá lógicamente datos biométricos, que precisamente lo que se espera, ¿no? Que todo el mundo tenga esa forma de identificación a largo plazo. Todo esto son cosas... Pues claro, con todo esto se pretende llegar a la larga a ese DNI por puntos que antes comentamos. DNI por puntos que sea el DNI de buen ciudadano. En principio sea DNI biométrico, pero luego pasa a ser DNI electrónico biométrico de buen ciudadano, ¿no? Pero aquí sea para toda la Unión Europea. Cuando se instaure el Cuarto Reich, pues entonces ya sea una dictadura más de control. Pero ya cuando ya se vayan cambiando las leyes, lo demás ya se irá aplicando cuando se vayan cambiando las leyes. Entonces se impondrá puntos, al igual como existe el carnet de conducir por puntos, porque claro, el carnet de conducir por puntos no salió por casualidad. Ya hacía tiempo también que se rumoreaba, y si salió el carnet de conducir por puntos, significa que el DNI también puede ser por puntos. Significa que el DNI por puntos, teniendo en cuenta ya funciona en algunos países, quiere decir que lo próximo será eso. Es una cosa que está clara, que no me lo invento yo, que está ahí, ¿no? No me van a decir que estoy desinformando. No creo que me censuren ahora por decir que estoy desinformando, pero está ahí el tema. Bueno, la verdad es que prepara un monedero digital de carnet de conducir y pago, ¿no? Ahí a lo mejor estará, probablemente incluso en este DNI puede ser que vaya englobado todo, porque todo va dirigido a la larga. El plan, por los informadores que tenemos de gente también que está infiltrada por ahí y recopila estos datos, el plan todo parece ser que sería englobarlo todo en una sola cosa a la larga. Y a la larga, pues llegar por ejemplo, al tema del chip digital. El chip este que llegaría a ser implantado a todo el mundo, que sería en la mano derecha o en la frente. En la frente, que también se te podrá pasar con una pistola lectora de escáner aquí en la frente. O
sea, se podrá ir implantando, con eso podrás comprar, tendrás absolutamente todo. Pero de aquí a que lleguemos a año aún tardará bastante. Eso tarda mucho tiempo en ponerlo. Pero eso se va a imponer a la larga. Pero claro, eso será poco a poco, porque ahora eso es cuestión de ir creando crisis que deroguen leyes, o sea, que deroguen leyes de protección de derechos y que tengan que aplicarse leyes por el bien común, ¿no? Que entonces tengan que derogarse algunos derechos. Eso se irá haciendo poco a poco, a medida que vayan, no sé cómo lo irán haciendo, lo irán planteando. Pero claro, esto sí, por ejemplo, ahora mismo se exige, porque el chip no será una cosa que a lo mejor a ti te digan, el famoso chip este que dicen que nos obligan a llevar todo, no será una cosa que venga un político ahora y diga, para partir de ahora todo ciudadano debe llevar un chip en la mano derecha para donde era todo registrado, su historial médico, sus datos biométricos, o sea, sus informaciones en la red, etcétera, todo. Y también su dinero, o sea, va a ir todo englobado, se va a pagar con eso y todo eso, porque es una forma de tenerlos a todos controlados, no solamente el dinero que gastéis, sino a nivel general. Tenemos que tenerlo todo controlado, ¿no? Porque hay una crisis y no se puede dar demasiados derechos a la gente. No, eso no lo van a decir porque no colaría, porque la gente no lo aceptaría. ¿De qué forma se hace que la gente normalmente acepte esto? Pues decir, mira, por seguridad, porque pasa esto, porque hay pandemias, porque hay terrorismo, o hay esto, lo que sea, pues os ponemos vamos a usar este dispositivo que ciudadanos tendrán que ceder sus derechos. Ya sabemos que afecta un poco a la intimidad de la gente, pero se tiene que hacer por tema de seguridad, porque nadie está seguro hasta que no estemos todos seguros. Entonces esto es un sistema de seguridad, también impide que te roben o que se pueda falsificar. Y entonces se podrá identificar bien cada ciudadano si el ciudadano lleva sus correspondientes vacunas y es inmune a tal enfermedad, porque también habrán pandemias, etcétera. Se podrá identificar que de hecho el Pentágono ya diseñó el primer chip que detecta el COVID o detecta si tú tienes anticuerpos para el COVID, ¿no? Que eso de momento lo ponen así como algo voluntario, dejan que es como la élite, digamos que en principio pone las cosas voluntarias o lo va introduciendo y luego poco a poco van haciendo normas más restrictivas para que se vaya usando. Es como, o de vez en cuando dejan caer un globo sonda para ver por dónde va la gente, para decir, por ejemplo, si no se vacuna, como dijeron aquí también, si no se vacuna el 75% mínimo de la gente, la vacuna va a ser obligatoria y vamos a meter en la cárcel a quien no se vacune, ¿no? Sea delito no vacunarse. Pero claro, eso no lo pueden hacer porque no, hay leyes internacionales que nos protegen y ya sabemos que de momento se liaría gorda. Eso es algo que se va haciendo poco a poco, que se hará así, porque en los planes de la élite está eso, pero se va haciendo poco a poco, no se puede hacer de golpe. Pero bueno, dejan caer ese globo sonda, primero para ver si la gente trae, si la gente trae se llega a cabo, si ven que hay mucha disencia o que puede haber mucha disencia, pues se dice solamente para acoger un poco a la gente, para que la gente vea que va en serio y obedezcan para no tener problemas, aunque sepan que el principio no es obligatorio, pero por si acaso es obligatorio, o aunque no sea obligatorio, por si luego hay represalias de otro tipo, ¿no? Que por eso yo me encuentro mucha gente que dice que se han vacunado más bien para no tener problemas. Es una especie de mensaje que te van transmitiendo. Igual como con las vacunas, pues con cualquier otra cosa, ¿no? Tengan que dar un globo sonda, lo dicen así indirectamente. O sea, luego van aflojando y van diciendo cosas y a medida que van colando lo van haciendo poco a poco. De vez en cuando dejan caer alguna gorda, porque ellos ya no se esconden de nada, como ya saben que conocemos sus planes, ya lo dicen así para acojonar, ¿no? Ya lo dicen abiertamente para que nos acojonemos y obedezcamos. Entonces, si no tenéis miedo a esto, entonces tendréis miedo a nuestras medidas, ¿no? El mensaje de transmitirte es más bien intimidatorio. No te obligamos, pero si no haces esto puedes tener problemas, ¿no? Es como un mensaje intimidatorio que te lanzan. Pues esto básicamente es lo mismo. O sea, el carnet biométrico es ya un mensaje que ya te van transmitiendo, esto lo van poniendo ya poco a poco, pues, por tema de seguridad. Por tema de seguridad a la larga, el chip de momento aún va el DNI, pero a la larga el chip luego irá englobado en un código QR, que es difícil de falsificar en el móvil. De momento es voluntario llevado en el código QR, más adelante será solo en el móvil. Y como que habrá gente, la excusa de la gente que se deja el móvil o pierde el móvil o lo que sea, como el móvil también te lo pueden robar, lo puedes perder o lo que sea, pues más adelante irá insertado en la piel. Pero eso sea ya por tema de seguridad, porque antes se tenía que crear, porque por eso seguirán habiendo guerras, conflictos, terrorismo, pandemias, van a seguir habiendo cosas que justifiquen este tipo de movimientos legales en esta dirección, ¿no? Claro. ¿Cómo acepta más la gente un recorte de derechos y libertades? Pues con el tema de la seguridad. En Alemania nazi, pues también el tema era por tema de seguridad. Era para que la gente llegara a creerse al gobierno, a creer que los judíos se habían aliado con los comunistas y eran por ejemplo, el enemigo a batir, ¿no? Los malos, los que estaban detrás de la conspiración mundial y los que querían destruir Alemania. Entonces, por el tema de la seguridad, pues la gente pues adoptó todo ese recorte de libertades
porque estábamos en guerra con ellos. Era una guerra encubierta, estábamos en guerra con los judíos y los comunistas y se tenía que hacer eso, ¿no? Pero ahora esto, como no colaría tanto, pues ahora se hace en otro ámbito. Se puede hacer en el ámbito de pandemias, terrorismo se hace en otro nivel. Se puede hacer con otros temas. El tema del terrorismo con el 11S, por ejemplo, pues también fue algo similar, ¿no? Por el tema de seguridad, o sea, tú cedes tus libertades a cambio de seguridad. Es la única forma que la gente pueda aceptar un poco más que se les recorten las libertades, entre comillas. Porque de otro modo la gente no lo aceptaría. Debe ser una forma. Entonces, presentación del nuevo DNI europeo. Estos son los cambios que llegan. Estos cambios que llegan. El nuevo documento actualiza su imagen e incorpora nuevas medidas de seguridad, tanto visibles como invisibles. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presentado este miércoles el DNI europeo de la nueva versión del DNI electrónico en un acto celebrado de la comisaría de la Policía Nacional de la localidad madrileña de Móstoles, donde ha estado acompañado por el director general de la Policía, Francisco Pardo, por la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, entre otras autoridades. La actriz Luisa Martín, la inspectora Miralles, la serie televisiva Servir y Proteger, ha sido la primera persona en recibir el nuevo documento nacional de identidad. Este nuevo documento actualiza, como hemos dicho, este será un documento nacional de identidad, pero a nivel europeo. O sea, tendrán base de datos aquí, pero la base de datos principal estará ahí en Bruselas. Es donde se controlará, que por eso ya en el 2019 ya se aprobó lo de la recopilación de datos biométricos, que iban a tener datos biométricos todos los ciudadanos europeos, y esto como a través pues, de este carnet. Este carnet no quedará solamente en eso, en un nuevo DNI electrónico más internacional, que servirá para viajar, para moverse por toda la Unión Europea. La ventaja de esto es que lo llevas, puedes viajar por toda la Unión Europea, pero el problema es que tú tendrás que estar identificado, te pedirán más datos. Te pedirán más datos, tendrán más restricciones, porque eso poco a poco irán pidiendo más cosas. De momento serán unas pocas cosas, a lo mejor de momento aún no te pedirán información genética, pero más adelante sí. Luego más adelante esto irá adherido al sistema de puntos, o sea, al sistema de crédito social, crédito por puntos, ¿no? El sistema de créditos. Al igual como el carnet de conducir ya va por puntos, pues esta aquí al final se va a ir aplicando puntos. Se lo irán a ir haciendo por países. Esto se irá haciendo muy probablemente por países, ¿no? En los últimos años hemos sido capaces de desarrollar soluciones de acceso electrónico sobre nuestros ciudadanos en los servicios públicos y privados. Y la Policía Nacional ha contribuido enormemente a este desarrollo. Ha explicado, puede ser convenciente a los españoles para que se beneficien de las oportunidades que ofrece la tecnología. En los próximos meses está previsto el lanzamiento del nuevo DNI Express. Semiautomático reducirá los tiempos de espera, renovaciones. Esto es un DNI básicamente, pero no te dicen el qué, te dicen simplemente que, bueno, te dicen que tendrá más datos, aquí de momento dice qué, pero datos biométricos se supone que es esto, ¿no? Datos biométricos son datos ya más personales, no son datos de las solas huellas dactilares, sino ya son datos más, serían ya datos como más personales, digamos, ¿no? Entonces el crédito social, aquí tengo yo unos vídeos, puedo poner... Os voy a poner ahora unos vídeos de cómo funciona más o menos el crédito social que funciona ya en China. Porque el DNI por puntos, pues los puntos es básicamente eso. Tú al principio empezarás con todos los puntos, igual como con el carnet de conducir por puntos, empezarás llevando todos los puntos, pero esos puntos según lo que tú vayas haciendo, si tú por ejemplo sigues una norma, una de las nuevas normas que a ellos se les ocurra, en China a lo mejor no son tan difíciles de incumplir porque como es una dictadura un poco más suave, es una dictadura porque es comunismo, pero es una dictadura un poco más suave, pues a lo mejor ahí no hay normas tan estrictas. También hay leyes absurdas como en Corea del Norte, pero a lo mejor no son tan absurdas ni tan difíciles de cumplir como aquí, ¿no? Pero bueno, el no pagar impuestos sería una de ellas, el desobedecer a cualquier ley o normativa nueva que salga, ya sea de tráfico, de ciudadanía o lo que sea, sería otra. También el tema de la vacunación, en caso de que más adelante sea obligatoria, el tener las vacunas en regla, sería otra infracción. Entonces, a medida que tú vayas cometiendo infracciones, esto te iría restando puntos, ¿no? Por ejemplo, comentar por internet, o sea, criticar al gobierno por internet o alguna ley o medida del gobierno, lo que ahora llaman desinformación política, que es por eso por lo que te censuran, eso también sería una falta. O sea, no solamente te censurarían, te seguirían censurando, porque la censura en internet cada vez aumentará más, porque ahora ya se ha creado un sistema de policía de internet, que de eso ya hablaremos otro día, que van a poner algoritmos más potentes.
o sea, no solamente te censuraría, sino que eso también te bajaría puntos. Criticar al gobierno por la red, eso te puede bajar puntos. Si tú criticas alguna normativa del gobierno o una, o una forma de gestionar un tema del gobierno, eso también te restaría puntos. Aparte que otra cosa también que te pueden arrestar, ¿no? Que a la larga también arrestarán, porque ya en algunos países ya han arrestado gente por... En China incluso te arrestan también por hablar mal por internet, ¿no? Pero eso te restaría puntos. El no tener vacunas en regla o no tener en regla las nuevas normas que ellos te impongan te restaría puntos, y eso pues también te restaría puntos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona más o menos todo el DNI. Deliveroo presenta. Que tú no querías patatas. No, ahora McDonald's con envío gratis. Solo en Deliveroo. ¿Es bueno o mal ciudadano? O sea, por comentar internet también eso te podría restar puntos, también cualquier cosa que tú quieras. Tiene una cosa pendiente. Con cámaras de videovigilancia, eso también lo ponían para vigilar, porque claro, lógicamente si activan esto también tiene que estar activadas las cámaras de vigilancia para poder vigilar. Se pondrán más cámaras de reconocimiento facial, que eso ya las estaban poniendo con las cosas de la pandemia hace poco. Los castigos, 23 millones de chinos se les eliminaron a billetes, ¿ves? No pudieron subirse a trenes rápidos. La autoridad promete crear un clima de confianza. Esto es una cosa que, por cierto, ahora ya han dicho que lo que al principio antes negaban, que estaba determinantemente prohibido decir, y que incluso en internet te censuraban y te cerraban el canal, te cerraban la cuenta por decirlo, sobre todo si te censuraban más de una vez, que el virus chino había salido de un laboratorio. Cuando la versión oficial decía la chorrada esa de que había salido del murciélago, de una mutación directa porque alguien había comido murciélago o sopa de murciélago, porque alguien se había comido un pangolín. Pues ahora, como el presidente de Estados Unidos ha dicho que desde Estados Unidos ha dicho que sí, que se va a investigar la posible salida de este virus de un laboratorio de Wuhan, pues ahora sí que estaría permitido decirlo. O sea, todo parece indicar que lo que pretenden ya ahora sería acusar a China, que precisamente fue por eso, porque fue soltado en Wuhan, primero porque hay un mercado de animales que es precisamente el primer sitio donde apuntaría por las aficiones y hobbies alimenticios que tienen en China, de comer toda clase de bichos, toda clase de animales, todo lo que se mueve. O sea, el primer sitio donde apuntarían, y en caso de que esa mentira ya se fuera desmontando, porque hay muchos biólogos que lo han contradecido, aunque los han callado, pero ahora va saliendo a flote, pues entonces como última opción sería el laboratorio de Wuhan, ¿no? Por eso ahí en el Wuhan, como hay tanto un mercado de animales como un laboratorio, ese fue el objetivo por donde fue lanzado el virus, ¿no? Para poder acusar de una forma u otra a China, o por negligencia o por intención. Todo parece ser que se pretendería acusar a China, y entonces la versión oficial, pues ahora por internet sí que puedes decir que ha salido de un laboratorio, que no te censuran, pero no te censuran siempre y cuando digas, porque la versión oficial ahora ya no dice que ha salido de un animal, ahora dice que puede haber salido de un laboratorio y ahora está permitido decirlo, pero siempre y cuando digas que ha salido del laboratorio de Wuhan y que tienen culpa los chinos. Si tú dices que ha salido de un laboratorio norteamericano, de Estados Unidos o de Canadá, entonces ahí sí que te censuran. Si tú dices que ha salido del laboratorio de Canadá y ha sido llevado a Wuhan, ahí sí que te pueden censurar. O sea, ahora puedes decir que ha salido de un laboratorio, pero no que ha salido de Estados Unidos, que ha salido de China. Aunque sea verdad, es igual, tú eso no puedes decirlo, porque ahora parece que se pretende acusar a China, ¿no? Que era precisamente lo que ya comentábamos, que también, además de tratar de joder la economía de China, al mismo tiempo también iban a tratar de acusar a China. Que eso ya lo estamos viendo que también se está produciendo, ¿no? Porque claro, o salió del mercado de animales, o si esa mentira ya al final no cuela porque ya se desmonta, pues luego diremos que ha salido del laboratorio ese que hay ahí en Wuhan, que hay un laboratorio. Que de hecho había una estrecha colaboración, yo siempre he dicho, había una estrecha colaboración entre el laboratorio de Wuhan y el de Canadá, ¿no? Pero claro, eso no se puede decir porque dirán que estás desinformando, que estás causando problemas sociales, ¿no? Son noticias que están creando controversia, ¿no?
Pero ahora sí que se podrá decir eso, que ha salido en un laboratorio, pero no puedes decir que ha sido de los yanquis. Eso no lo puedes decir. O sea, solamente puedes acusar a China. Bien. Luego aquí hay otro que también viene de China, porque en China hay varios vídeos de esto porque es donde ya empezó a funcionar lo de crédito social, ¿no? Este ya lo pusimos una vez en un vídeo, ya lo comenté Energy Multilift Ultra. Mi piel está más lisa, firme y uniforme. Lancôme. Mientras son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial capaces de establecer una identidad en tiempo real. Pero es para que vayáis haciendo un poco más o menos la idea y cómo funciona. Aquí sea más duro. Esto ya lo comenté, pero lo vuelvo a poner otra vez. 548 para los que no no tan vieron el bueno. vídeo la otra vez. 748 es una buena calificación. Por el momento se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos opción. Beijing quiere poner a marchar a todo el mundo e incluso llegar más lejos de aquí al 2020. Habrá buenos y malos ciudadanos gracias a la recolección de centenares de datos provenientes de bancos, compañías privadas y las autoridades. Utilizando la mayor cantidad de datos posible, es decir, el Big Data, este sistema jugará un papel importante en la reconstrucción moral de la sociedad. Para ello, todo será estudiado. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carrera profesional e incluso el comportamiento en las redes sociales. El comportamiento de las redes sociales Criticar también. al gobierno Sí, en criticar al Internet o gobierno exhibir resta signos puntos ahí también. exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social. Xiao Wenwang es una ciudadana modelo. Vive en Nankín, ciudad que ha servido de prueba. Cuenta con el perfil perfecto. Está casada, es madre de un niño de 5 años, trabaja en una residencia para jubilados, no tiene deudas y, por ejemplo, siempre espera pacientemente para cruzar una calle. Como buena ciudadana que soy, respeto el código de tránsito. Si no lo hiciera, perdería puntos en mi crédito social. En teoría, todo puede ser tomado en cuenta para una calificación social, incluso los gestos más anodinos, como por ejemplo las compras en un supermercado. En esta era de los pagos electrónicos, las compras de Xiao Wenwang podrían inclinar la balanza. Comprar cigarrillos no está bien visto, pero pañales sí, porque denotan atención para un menor. Comprar cerveza puede ser sinónimo de dependencia al alcohol, mientras que comprar agua es mejor. Pues incluso la compra también se mete. Que eso aquí también será, pero aquí serán cosas más duras aún todavía. Ciudadanos modelos. Según lo que compres, quiere decir que eres un borracho o tienes vicios estúpidos o malos hábitos, y eso también te resta puntos. Pero te resta más puntos las faltas graves. En todos los servicios públicos, también para los museos Entonces, y en la biblioteca. Gracias a mi carnet puedo leer gratuitamente. Esta es buena ciudadana y tiene privilegios, ¿ves? Un buen puntaje otorga ventajas, mientras que un mal puntaje Claro, quita derechos. si tú tienes buen puntaje, aparte de los puntos que tienes, te dan más puntos si tú, por ejemplo, eres buen ciudadano y cumplidor y cumples con todas las normas. Si tú cumples con todas las normas y eres buen ciudadano, obtienes mucho más puntuaje y por lo tanto tienes más privilegios. Aparte de tener derechos, tienes privilegios. Si tú eres mal ciudadano, no solo pierdes privilegios, sino que pierdes derechos. Si pierdes puntos, pierdes derechos. Entonces no, los derechos te los tienes que ganar. Esta es la lista negra. Fue establecida por la Corte Si ganas Suprema muchos y más está puntos de los que tienes, destinada a obtienes estos malos privilegios. ciudadanos, cuya nota Y si es te cero. quedas en los puntos normales, no tienes Concierne a privilegios, pero tienes empresas, derechos. pero Pero si también tú 23 pierdes millones esos de puntos, individuos al día a de partir de ahí hoy. empiezan a restarte también derechos. Entre ellos, un periodista, Liu Hu. Tal Este es el parece que se tiene prohibido interesó viajar. demasiado en asuntos de Esto ya lo corrupción vimos ya la otra relacionados vez. con un alto cargo del partido. Fue condenado por un tribunal por difamación. Es por ello, según él, que su nombre fue registrado en la lista negra de la noche a la Aún mañana. está en la lista negra. Se dio cuenta El cuando ordenador iba a ya comprar un automáticamente ya le tiquete dice que no de puede tren. viajar, que Entendió está en la lista que ya negra. no lo dejarían viajar. Observen, dice que aún sigo en la lista negra. Lo Entonces vas a juzgan pagar a la como un máquina, crimen de sacar el billete y te confianza, dicen que no razón por puedes la cual lo viajar. castigan. Automáticamente, eso es así. Una vez que uno se encuentra en la lista negra, no puede volver a obtener un crédito bancario ni crear una empresa, comprar un apartamento e incluso inscribir a sus hijos a una escuela privada. Son pocos los que, como Liu Hu, emiten críticas contra este sistema, que algunos catalogan como dictadura digital. Todo esto ahora se está acelerando con esta situación creada para ir a este sistema, ¿no? Pero este sistema tardará unos años, no tardará mucho más porque ya entre 2026 y 2030 ya tienen que tenerlo todo. La agenda ya está programada por ahí. Pero va a ser todo muy rápido a partir de ahora, pero no será precisamente este mismo año, será el próximo o el otro. Pero que vamos a eso sí. Su calificación social Poco a poco ya van saliendo cada vez más cosas.
Bueno, pues ya veis más o menos por dónde va el tema, ¿no? Los puntos te irán restando según lo que tú vayas haciendo. Que criticar al gobierno por internet también resta puntos, evidentemente. Porque las redes sociales también estarán mucho más controladas, que de hecho por eso ya está todo digitalizado. Llegará un momento que incluso ya hay redes sociales, como por ejemplo, en principio lo utilizan, este sistema lo utilizan más, el sistema de identificación por teléfono lo utilizan más algunos tablones de anuncios, que aunque no es obligatorio poner el número de teléfono, pues te puedes anunciar para que contacte contigo por email. Si tú, por ejemplo, pones anuncios que están prohibidos y te bloquea inmediatamente la cuenta, también quedas bloqueado por el número de teléfono. Aunque te registres con otro email, tus anuncios publicados se borrarán porque el número de teléfono, si tú pones el número de teléfono, está también en la lista negra, ¿no? Este sistema ya están empezando a llevarlo a cabo en algunas redes sociales, especialmente en las de citas como Badoo y POF, porque hay mucho acosador, también a gente que ha sido expulsada vuelven a entrar con otro correo, entonces ahora te identifican a través del número de teléfono. O sea, tú puedes registrarte con otro email, el email, por ejemplo, lo puedes confirmar para activar la cuenta, porque ese email no está en la lista negra, pero luego cuando vas a interactuar te piden una segunda confirmación con el número de teléfono para poder interactuar con los demás usuarios, y te bloquean la cuenta temporalmente, y hasta que no identificas el número de teléfono no te dejan. Si tú anteriormente, ya cuando tú entraste en esa red social con la otra cuenta de que te cerraron, ya había ese sistema y tu teléfono ya fue identificado y fue guardado, como a ti te echaron de esa red social, estás en la lista negra, entonces no te pueden enviar el SMS de confirmación. Sale el teléfono como erróneo cuando tú pones tu número de teléfono, a no ser que tengas los teléfonos móviles, por lo cual, entonces tú ya no puedes entrar aunque te registres con otro correo, ¿no? Porque no la puedes usar esa red social. Ese sistema de momento se está usando mucho en las redes sociales estas de ligue, de citas, porque ahí hay mucho acosador, aparte de mucho spam. Hay también mucho acosador que acosa a las mujeres, gente que expulsan, luego vuelven a entrar. Pero esto a la larga se va a llevar a cabo en redes sociales de estas en las que se exponen temas de todo, ¿no? Como Facebook, Twitter, etcétera, para controlar el tema de la información falsa, de forma que si te echan, y en YouTube quizás también lo tengan, porque en YouTube ya para poder subir vídeos largos tienes que identificar con el número de teléfono, no sé si aún lo tienen activado eso. A menos que tengan números de teléfono, porque claro, correos tú puedes crearte muchos, todos los que quieras, porque correos tú puedes crearte diversas cuentas de correo, pero más de un teléfono puedes tener con muchos teléfonos, pero varios teléfonos no, porque tienes que pagar más teléfonos. Si tienes más líneas has de mantenerlas, has de pagarlas. No vas a tener 5 o 6 móviles, ¿no? 5 o 6 correos sí que puedes tener, pero 5 o 6 móviles no, como mucho puedes tener 2, o puedes usar también el de tu padre o el de tu hermana, ¿no? O quien sea. Pero a la larga los teléfonos se te acaban. Entonces, por lo cual, si una persona puede tener 1 o 2 teléfonos con mucho, o también puede usar el teléfono de un familiar, pero a la larga ya no tenías teléfonos móviles. Por lo cual, en el momento que las redes sociales sea obligatorio identificar por el número de teléfono, quiere decir, pues ya era un momento, ahora lo puedes aún todavía omitir, pero ya era un momento que te obligarán. Pero, primero por el tema de seguridad y segundo también por el tema de tener una base de datos tuya para identificar tu número de teléfono, para identificarte. Porque pues ya era un momento del anonimato en internet. Porque lo de la censura yo ya dije que hace ya mucho tiempo que ya se llevaba, ya se sabía que eso se iba a hacer, ¿no? Porque a la larga te llega un momento que tiene que hacerse, porque internet se está convirtiendo en un medio público, casi tan público como la televisión. La información está llegando a mucha gente y esto a los políticos de la élite ya les está empezando a molestar. ¿Por qué? Porque puede influir en la opinión pública. De hecho, la información, como ya hemos dicho, es un arma de guerra. La información o desinformación, como quieran llamarlo algunos, es un arma de guerra. ¿Por qué? Porque tú puedes informar a tu manera, o puedes desinformar o enviar una información que, aunque sea verdad, sea incómoda para el enemigo, ¿no? O sea, puede usarse también como arma de guerra. ¿Por qué? Porque puede causar una reacción, ¿no? O sea, entonces por eso censuran normalmente, aunque en principio dicen que se luchan contra las fake news y las teorías de conspiración, pero teorías de conspiración en principio censuran todas aquellas que pueden crear o controversia, o sea, que pueden influir en la opinión pública, que ahí ya lo dice bien claro, porque incluso en las reglas tanto de Facebook como de YouTube ya lo dice bien claro, que censuran aquellos temas que pueden crear una influencia, luchan contra las noticias falsas que pueden crear una influencia en la opinión pública, ¿no? Que pueden crear controversias, que pueden incitar a la gente a desobedecer o a cuestionar ciertas normas o leyes del gobierno. Entonces, claro, censuran solamente todos aquellos temas que tocan temas muy de ley o de política, ¿no? De cosas así. Según qué temas internacionales o también hay a que no los censuran tanto porque a lo mejor no dan la información tan cercana como nosotros damos. De hecho, nuestro canal está siendo últimamente muy vigilado precisamente por eso mismo. Que, por cierto, este vídeo, como toca un poco más de política, no sé si me lo van a censurar porque está
estamos ahora siendo muy vigilados y controlados o no, pero tanto si me lo censura como si no, igualmente también pienso tratar de subirlo en plan NetTube, o sea, ahí no se puede porque ahí tenemos problemas en subir vídeos largos. Uno que tenía en el ordenador, desde el ordenador sí que se pueden subir, pero desde otros dispositivos no, pero yo creo que no tiene nada que ver el dispositivo, tienen que ver los megas, el formato, porque hay formatos de vídeo que son más, que aunque sean largos, no son tan grandes y hay otros que son más grandes, ¿no? Entonces según qué cantidad de megas se ve que no se puede subir. Y hay vídeos que incluso siendo cortos tampoco permite subirlo por el formato. Entonces, si ahí hay problema, igualmente ya hemos creado una en Twitch. En Twitch la empezaremos a usar más adelante. Este vídeo lo guardaré y a lo mejor puedo subirlo más tarde allí, ¿no? Pero en principio intentaré subirlo también en BrandNetTube, en la plataforma esa inglesa donde hay todos los vídeos que censuraba en YouTube. Todos los vídeos que no se pueden subir aquí se suben ahí. En principio con los vídeos que no son míos, que yo voy recibiendo, no he tenido ningún problema, salvo los que son muy largos. Excepto uno que subí desde el ordenador. Claro, yo pensaba que no se podían subir largos, subí ese, intenté subir el que me censuraron, ese no me dejó. Y luego resulta que subo uno que tengo en el ordenador y ese sí que me dejó, pero bueno, ya... Pero bueno, si este tema, pues si ahora un momento que en internet, pues será eso, básicamente el anonimato ya estará prohibido. Si ahora está permitido el anonimato, porque en Facebook ya igualmente, ya como norma, ya no te dejan crear un perfil falso, porque para eso ya están los grupos y páginas para promocionar una web, una empresa o lo que sea. Pero claro, no existe una forma de identificar a la gente, ¿no? Porque es como... Si yo, por ejemplo, porque yo bajo un perfil falso, yo puedo meterme con cualquiera o decir lo que sea, ¿no? Pero claro, por otra parte, pues bien mirado, pues es como decir, tú, o sea, si tú, por ejemplo, si tú, por ejemplo, me insultas a mí por internet, tú, o sea, tienes cogido insultarme por internet, pues estar en anonimato, pero si tú me insultas a mí, tú, o sea, tú, por ejemplo, tú dime lo que tú veas, tú te encoges de decirme, pero pon tu DNI, o sea, pon tu DNI en tus redes sociales, pon tu nombre y tu DNI y a ver si y que estés fácilmente identificado. A ver si tienes cojones de insultar o decirme lo que tú piensas, ¿no? O sea, es una forma también de que la gente de anonimato se atreve a decir más cosas, pero tú tienes cojones de insultarme, tú pon tu DNI, te cojones de insultarme y pon ahí tu DNI. O sea, identifica tu cuenta con tu DNI identificado. A ver si está identificado, tienes cojones de meter baza o insultar y todo eso. Entonces, claro, ahí es precisamente eso de lo que se trata, ¿no? De crear un poco más de seguridad. Entonces, con el tema de la seguridad, de que en el anonimato hay gente que se atreve a hacer cualquier cosa, es difícil de identificar. Sí que te identifican, te pueden identificar por la IP, vale, pero la IP es un trabajo de chinos también, ¿no? Porque puedes usar un dispositivo portátil y trasladarte por cualquier sitio. Entonces, claro, ahí está el tema, ¿eh? O sea, obligar a la gente a que se identifiquen por el DNI y a ver si tienen cojones de hablar de según qué temas de política o de lo que sea. Básicamente se trata de eso. Pues a la larga será así, y entonces no solamente... Al principio será con bloqueos te bloquearán también por el número de teléfono para que no puedas volver a entrar cuando seas expulsado. Luego ya serán bloqueos que tendrás que identificarte con el DNI también, y eso también servirá para identificarte, ¿no? Pues claro, la mayoría de gente se atreve más por internet porque saben que es difícil identificarte, aunque por la IP te pueden rastrear, pero claro, con un portátil ya es más difícil. Pero claro, tú te encojones de criticar a alguien con el DNI. Ahí ya la cosa ya cambia, ¿sabes? Es precisamente más o menos eso lo que se pretende hacer aquí. Acabar con el anonimato por internet, que es uno de los objetivos también de la élite. Que eso ya está ya en el aire, ¿no? Eso que pretende hacer. Bueno, ya creo que ya hemos terminado por hoy. Os iremos informando de nuevos temas, también de temas de posibles conflictos sobre lo que puede pasar de este verano hasta final de año más o menos. Buenas noches a todos.